Sí, se me oye, ¿verdad? Vale. Bueno, yo antes que nada quería agradecer a Guillermo y a la organización porque además es muy difícil encontrar huecos en los que se pueda hablar y debatir sobre bandas sonoras. Entonces, contar con 3 compositores ahora mismo es todo un privilegio, así que muchas gracias a todos. Quería empezar presentando a los compositores. Tenemos aquí a Alberto Torres, como ha dicho Guillermo, es el compositor de Domingo y la niebla. Alberto cuenta con una formación clásica, además de una trayectoria en el pop, tanto en electrónica como rock indie, flamenco. Aparte, has estudiado piano clásico, periodismo también, que no todo tiene por qué ser música. Y ha sido profesor en la TAI también, bueno, eres profesor en TAI. Y ha sido nominado recientemente al Premio Ariel por la película Cómprame un revólver. Premio Ariel, para que os hagáis una idea, es como el premio Goya equivalente en México. Así que, bueno, pues yo quería hacerte una primera pregunta, Alberto. Domingo y la niebla se da una fusión, una mezcla absoluta entre lo que es la partitura y los efectos de sonido, ¿no? Para realzar toda la confusión, ¿no? El estado anímico de Domingo. ¿En algún momento tú y el director Ariel Escalante os planteasteis dejar la película sin música? Sí. Hola. Sí, ahora, ahí está. Hola, buenos días. Pues no, o sea, en ningún momento nos lo planteamos. Fíjate que Ariel es muy fan de Apichatpong, es una película muy atmosférica, muy de tono, pero no sé. Él es muy melómano, es muy loquito, y lo que sí que planteábamos era un tipo de música que se confundiera mucho con el diseño sonoro, hacer un tipo de música que se confundiera, que no fuera como muy rica en melodías al uso, sino que generase una textura, un manto, y en ningún momento nos planteamos el que no hubiera música. Muy bien, gracias. Tenemos también a Carlos Martín Jara, compositor de la película Sordo, que fue premiada aquí en este festival el año 2019 con 2 premios. Carlos estudió el taller Film Scoring para ASCAP impartido por Richard Bellis, compositor de la miniserie It, que seguro que todos sabéis de quién hablo, me da mucho miedo, y pudo grabar con la Orquesta Sinfónica de Hollywood en los estudios de la 20th Century Fox. Ha estudiado composición en el Conservatorio Superior de Madrid y, aparte de trabajar como compositor, ha sido también director de orquesta, compositor adicional de Klaus, ha trabajado con Lucas Vidal como copista en Nadie quiere la noche. Has hecho arreglo para artistas pop como David Bisbal, Sergio Dalma. Haces conciertos también de música de cine y también has trabajado en documentales como Colgar las alas, es el perfil de Iker Casillas, ¿no? Y incluso participaste en el Santiago Bernabéu con un homenaje a Di Stéfano, ¿no? Haciendo una interpretación del adagio de Barber. Vale, pues la pregunta, ¿eres del Barça? Bueno, gracias, buenos días, gracias por haberme invitado y por habernos invitado. Estamos muy contentos y estoy muy contento de poder estar aquí. La verdad que no soy fan del Barça, pero tampoco del Madrid, pero hasta ahora he conseguido mantener el secreto y cuando voy nadie lo sabe, o sea que decir que nadie ha descubierto el secreto. Perfecto. Bueno, esta era un poco de broma. La pregunta real era, ¿te asustaste cuando de repente te llaman para una película llamada Sordo? Yo pensaba que en un principio no tendría música, no sabía bien qué querían hacer, pero no, la querían petar de música y en concreto con el estilo muy de Morricone. Recuerdo de hecho que en 2016, 2 años antes de rodar la película, Alfonso, el director de la película, y yo justo fuimos a ver a Morricone a Roma y estuvimos allí 2-3 días por Roma y tal, y recuerdo que Alfonso ya lo dijo, ¿no? En plan como, esto es sordo, tal, no sé qué, y dice, tienes que hacer esto, tal. Y yo, vale, o sea, es como, o sea, está bien, pero es como, tienes que hacer algo como lo que hace Morricone. Es como, sí, claro, vale, lo vamos a intentar, pero no, en principio, o sea, no me asustó, la verdad que me lo pasé bastante bien, pero sí, vamos, fue un reto en sí mismo, sí.
Recalcar también que Sordo fue candidata al premio IFMCA a la mejor banda sonora 2019 en la categoría acción, aventura, thriller, compitiendo con compositores como Danny Elfman, Thomas Newman o Naoki Sato, es decir, compositores internacionales. Muchas gracias, Carlos. Gracias a ti. Y por último, Olivier Arson es un compositor de música experimental, electrónica, tiene una carrera como artista en un grupo llamado Territoire. De hecho, ahora acabas de publicar recientemente un tercer disco llamado Etude de la profundeur. No sé si lo he dicho bien, sí, mi francés no es muy bueno. Sí, está bien. Y tengo entendido que está grabado en una granja en Islandia, en directo, y que, bueno, claro, en directo, ¿cómo va a ser? Y que es un estudio sobre el sonido que hace la caída, ¿no?, de diferentes elementos. Sí, bueno, es una abstracción, o sea, es un concepto de que pasaría de un objeto que podría caer como infinitamente y atravesando como varias capas. Y lo que hice fue un poco como pensar cómo sería, cogiendo de hecho como la Tierra como punto de inspiración y ver qué características podrían influir en esa caída en cada capa, ¿no? Y todas esas características como que están convertidas en parámetros que afectan a la música y el sonido, porque es muy de sonido, es un poco el concepto. Olivier ha participado también en Sonar, Primavera Sound, en eventos en Mosma, Círculo de Bellas Artes, también en TAI. Ha sido ganador del premio Goya a la mejor música original por El Reino, también candidato a la medalla de Círculos de Escritores Cinematográficos. Y la pregunta que debería hacer, Olivier, es cuando comienza está presentando la película Asbestas, que no sé si lo he dicho. La película Asbestas arranca con una secuencia muy complicada. Previamente, además, lo que tenemos son todos los créditos de los patrocinadores y ayudas que han sacado adelante la película. Pero lo primero que sentimos como espectadores es tu música. O sea, lo primero en donde nos metemos en ese universo, nos focalizas a través de tu música. Y es un track, es un cue muy complicado. Es decir, cómo fue elaborar esta forma de seducir al espectador y ya meternos de lleno en ese imaginario. Pues yo lo recuerdo súper fácil, en verdad. O sea, yo creo que como compositor, creo que tener una apertura de una película con un plano ahí en slow motion, yo creo que es como un caramelo para el compositor, porque no hay sonido y estás tú y no compites con ningún elemento y es muy jugoso, ¿no?, de poder marcar el tono de la película. Pero de hecho es que nunca lo pensé, o sea, nunca lo pensamos así. Esta música fue la primera que compuse, de hecho, para la peli, pero no sabía si iba a estar ahí o no, o sea, que fue como después. Entonces, no sé, como sin presión y como muy placentero, un proceso muy placentero. Gracias, Olivier. Bueno, vamos a empezar un poco a hacer ya mesa redonda. Vamos a ir sacando diferentes cuestiones. La primera, ¿consideráis que vuestras películas pertenecen al neo-western, musicalmente hablando? Muy fuerte, ¿no? Habría que definir neo-western y habría que definir western, ¿no? Lo hablamos un poquito ayer. ¿Qué es lo que hace una peli que es un western? Que es complicado. Yo, desde luego, en Asbestas creo que sí que hay elementos claros en la manera de rodar, en la manera de abordar ciertas cuestiones que, o sea, tanto a nivel de concepto como también de cinematográfico, o sea, visualmente, sonoramente, musicalmente, que yo creo que sí lo comparte. Luego, pues que no sé, yo la etiqueta no western no sé muy bien a qué exactamente qué engloba, pero no me siento cómodo estando aquí, la verdad. Yo creo que sí que tiene... me sentía cómodo. No sé, o sea, yo creo que sí que hay muchos elementos en la película que creo que sí que comparten. Por ejemplo, los 4 personajes, ¿no? O sea, un número reducido de personajes. Te adentras en la psicología de cada uno, estos momentos de duelos que hay, yo creo que sí hay muchos elementos.
Diría que también, en un sentido laxo, ¿no? Ayer hablamos en la presentación de que yo consideraba un neo-western una película que no se, está en el oeste, que como es Gran Torino, ¿no? Entonces, si Gran Torino lo es, pues la nuestra también puede tener, tiene elementos del paisaje, es en otro entorno que es agresivo, tiene un desarrollo psicológico importante y bueno, incluso empezamos a ser conscientes, ¿no? Yo creo que no desde el principio, pero se acabando la película y el tratamiento, y yo de hecho hablábamos de western y yo me permití una pequeña broma en la escena final de la película, cuando hay el tiroteo y cuando justamente antes de que empiece el tiroteo hay una llamada a un tema de Morricone que o sea, en toda la maraña de cosas que hay un sinte que en graves hace que, o sea, no se nota mucho porque está puesto ahí como tal, pero sí eres consciente de que, bueno, pues Ennio, espero que no te haya molestado. Yo lo veo con todo mi cariño y con todo amor de fan. Y bueno, yo creo que sí, y como dice Oliver, yo me siento a gusto, me siento cómodo hablando en este contexto de la película. No sé, tú. También habría que quizás definir qué es western, ¿no? A la hora de hablar, qué es, en cuanto a hacer música, ¿no? Estamos hablando de western, estamos hablando de spaghetti western. Tu proyecto, Carlos, Sordo, está basado en un cómic, con lo cual también te puede permitir más plasticidad, ¿no? A la hora de hacer una música que se acerque más a este género. Sí, a ver, yo en mi caso venía claramente influenciado por la música western. Creo que la música western tiene el código western si está dentro de la película, ¿sabes? O sea, si la película tiene ese código, entonces la música se aplica a eso. Yo no creo que alguien que escuche la banda sonora de Sordo podría decir, me suena a western como tal. Creo que simplemente si la película al final es la suma de un todo, ¿no? Y en este caso, es lo que estábamos hablando antes de empezar, ¿no? Que el neo-western yo creo que debe ser de alguna manera aplicar los códigos ya conocidos a una nueva forma técnica de rodar, y a nivel musical creo que acabaremos haciendo lo mismo, ¿no? Entonces, yo no diría en concreto que Sordo, no creo que esté considerada como neo-western, pero como música me refiero sobre todo, porque si la desligas de la película yo no creo que a nadie le recuerde como esto suena a western, ¿no? Pero dentro de la película creo que sí que tiene claras connotaciones con el western, tanto americano como el italiano en este caso. ¿Creéis que la sombra de Morricone está muy latente a la hora de acercarse a este género? Bueno, yo en mi caso lo tengo clarísimo. Pero quiero decir, yo estaba claramente influenciado por Morricone porque además el director lo quería así. Entonces era como algo... Se me pidió además eso en concreto para hacer una especie de homenaje que además en la propia película se homenajeaba al género de diferentes maneras, no solo a nivel musical. Entonces en mi caso, desde luego que sí. Sí, yo pienso que sí también. De hecho, yo creo en el libro ese, no me acuerdo cómo se llama, una biografía, ¿no? Que salió hace unos años. Conversaciones, ¿no? Sí, Conversaciones, no era biografía, perdón. Recuerdo que decía, aparte, o sea, a pesar de él ser un compositor de melodías, ¿no? Decía que, recuerdo una cosa que decía que las melodías para cine no debían de tener como más de 4 notas o algo así, ¿no? Decía. Y creo que ahora pues, hay gente como Alberto y yo, bueno, y muchos más, ¿no? Que yo creo que sí que hemos cogido esa máxima, igual ya lo hemos llevado al extremo, pero creo que ya había algo en él que iba un poco a cierto minimalismo que ahora se está recogiendo, y yo creo que igual no estamos del todo conscientes, pero sí él, yo creo que tuvo un entendimiento de lo que se necesita para una película muy pionero, ¿no? Y que yo creo que estamos recogiendo de alguna forma un poquito. Yo diría que sí también. Sí, no, totalmente de acuerdo con lo que dice Olivier. No sé, os cuento como anécdota que yo presidiendo mi estudio tengo un autógrafo de Ennio Morricone. A mí me interesa mucho él, y cuando me llegó el momento porque últimamente me han pedido como hacer cosas de esta temática, pues un cortometraje que se estrenó el lunes en Seminci, que se llama El Establo también, y yo fui a investigar un poco a las fuentes, ¿no? Y a mí el Morricone
el Morricone experimental del grupo de improvisación Nueva Consonanza, que era un grupo que tenía de compositores donde todos iban experimentando y hacían música absolutamente atonal. O sea, eran hijos del momento de las vanguardias clásicas de los años 60. Es alucinante, tienen unos cuantos discos y todo ese trabajo es maravilloso. Morricone a veces se sentía mal porque él, que venía de la escuela clásica, él sentía que sus compañeros le denostaban por hacer música aplicada, ¿no? Que era como algo que se entendía que era menor. Hacer música para cine era menor que la música absoluta. Entonces, a mí me parece que es tan apabullante el sonido que se inventó Morricone, fruto de su experiencia con las vanguardias clásicas, pero también de su trabajo como arreglista de canciones de pop italiano, la mítica de Mina esta, el Satelefonando, pero muchísimas más, la arreglista de canciones napolitanas. Entonces todo eso está ahí, creó una cosa que la sombra es muy alargada, ¿no? También creo que hay una cosa de la que se habla poco, que es de la influencia oriental el sonido de Morricone, porque ya sabéis que hubo un plagio, o sea, hubo una denuncia que Leone perdió, fue denunciado por plagiar Yojimbo en la primera película de la trilogía del dólar. Entonces, yo dije, pues a ver, ¿qué música tiene Yojimbo para tal? Y es alucinante también, o sea, es que estaba mirando el nombre, porque nunca me acuerdo, es Masaru Sato, el compositor de Kurosawa, y es alucinante, muchos hallazgos tímbricos que Morricone también recoge y reformula, ¿no? Entonces, esa cosa oriental yo de repente la he vuelto a encontrar en cosas, perdón, igual me estoy diciendo mucho, pero por favor. Por ejemplo, en cosas que yo considero que son neo-western, que no sé si lo son o no, pero por ejemplo The Mandalorian, la serie está en el universo Star Wars y tal, yo creo que esa música, que tiene esa melodía con esa ocarina procesada, ¿qué tal? Creo que bebe directamente de ahí, ¿no? Pero para llevarlo a otro sitio. Es lo que decía Carlos al final neo-western es como coger cosas que se imbrican en una tradición, pero intentar hacerlas de otra manera. Yo, por ejemplo, la película, y con esto acabo, la película esta de Tom Hanks, esta de noticias de tal, mundo. Claro, a mí me parecía más una película de época, pero que las hechuras que tiene es como del diario de Noah, nada más que está ambientada en el oeste, no me parecía un western, realmente, aunque tiene muchísimos elementos, ¿no? Pero bueno, me parece, bueno, la puta música. Eso. Next. Es que he perdido, ¿cuál era la pregunta? No, bueno, era un poco continuar con este debate. Sí, el momento en el que Morricone irrumpe, ¿no? Por un puñado de dólares, que además también le pide Leone, ¿no? Que se acerque al degüello del Álamo de Dimitri Tiomkin, cosa que a él también pues tampoco le hace mucha gracia, porque al fin y al cabo pues tiene que adaptarse a algo que ya está hecho, ¿no? Que ya está escrito. Pero supone una ruptura enorme, ¿no? En el sentido de que hasta entonces el western que conocíamos, que era más bien western americano, era un western con un sonido de folclore, ¿no? De praderas, de Larger Than Life, como muy romántico, ¿no? Y de repente surge este nuevo sonido tan extremo que conecta muy bien con el espectador y me atrevería a decir que es que sigue conectando a día de hoy, porque cuando Quentin Tarantino, por ejemplo, contrata a Ennio Morricone para Los Odiosos 8, en el fondo la primera reacción es chocante, es decir, descubre lo que ha hecho Morricone y dice, bueno, no sé si era esto lo que quería, pero no le voy a decir que no, ¿sabes? Porque estaba buscando algo que se asemejase más a esa tendencia que él tenía en los años 60. Entonces, parece que se ha quedado como muy establecido cómo debe de sonar el western, ¿no? Y parece que por parte de los espectadores no hay una evolución. Se está dando, es verdad que hay muchos artistas como vosotros, por ejemplo, que se estáis aproximando a este terreno, pero parece que en el fondo lo que se pide es seguir acoplándose al sonido que se hizo en los años 60. Bueno, yo es que creo, pero yo creo que eso pasa en muchos gremios, ¿no? Que en general muchas veces quieres utilizar o te basas en algo que ya funciona y que te sirve de referencia. Entonces, creo que es algo muy natural en el ser humano en general. A mí lo que me habría gustado ver, de hecho, es
una película que pudiese hacer o qué habría hecho Ennio Morricone por un puñado de dólares ahora, por ejemplo. ¿Sabes? O sea, me hubiese gustado ver ese ejercicio creativo, personal de él, de haber hecho otra cosa distinta. Pues seguramente hubiese hecho una cosa diferente, pero no porque la anterior estuviese mal, sino porque creo que todos los compositores van evolucionando y de alguna manera todo el arte va evolucionando y no sabes en qué momento... Bueno, es decir, yo creo que todo está en evolución y a nivel creativo todavía más, ¿no? Pero creo que es muy natural estar anclado a cosas que han funcionado y que te han marcado. Creo que es natural y no dañino, a no ser que efectivamente tengas diálogos en los que, yo qué sé, el director no quiera tener tanta evolución. Y, por ejemplo, el caso de Mandalorian, pues me imagino que fue algo como muy intencionado y que funcionó a las mil maravillas. También estábamos hablando de algo espacial y tal. Si a lo mejor efectivamente Mandalorian hubiese sido algo que ocurre en Texas y tal, pues a lo mejor no hubiesen tenido un lenguaje tan moderno, ¿no? en ese aspecto. No lo sé. Yo igual no he entendido bien la pregunta, que me pasa muchas veces, pero yo no sé si estoy tan de acuerdo. O sea, tengo la sensación que en las películas que consideramos western ahora, yo creo que la música también está bebiendo de muchísimo más estilos y que no la siento tan aferrada a lo que podría ser pues la música más de western, más típica, ¿no? Y de hecho yo creo que, o sea, ahora la música que suena en esas películas podrían ser de thriller, podrían ser de drama, podrían ser de cualquier cosa. O sea, no estoy pensando en Warren Ellis, por ejemplo, o Johnny Greenwood, lo que ha hecho para Power of the Dog. Yo creo que no me parece que igual hay una influencia, algo, pero yo creo que no. Yo creo que veo una música bastante libre y de hecho yo diría hasta que hecho en falta un poco, de hecho. Me parecía que había algo lo hablamos un poquito ayer en Asbestas, que me parecía que hay algo en el western, en la música western también, como un poco de diversión, de que como que el rango el campo de batalla, digamos, de la música me parece que es un poquito más ancho en el western, que te puedes permitir cosas como más graciosas o más, no sé, como más apelando más a la diversión o más a sorprender. Y me parece que ahora pues, por ejemplo, sí, los dos ejemplos que he dado, ¿no? de Nick Cave, Warren Ellis, Johnny Greenwood, como una música como muy seria, ¿no? Y creo que a mí sí que me parece un poco una pena y en ese sentido yo creo que se está alejando bastante de la música western. Me gusta ya, no sé, que de repente se ensanchara un poquito más otra vez ese tipo de lenguaje. Porque ahora es eso, de escuchas a Warren Ellis y puedes pensar que es un drama. O sea, no tiene poco de western, ¿sabes? Creo, ¿eh? Sí, yo coincido contigo, pero, o sea, tú haciendo un análisis sobre el tono o el carácter del mood de la música, y es así, pero a mí me parece interesante la apertura estilística que hay, porque, por ejemplo, lo que hace Johnny Greenwood, lo que hace Warren Ellis, lo que hace incluso Alexandre Desplat en Sister Brothers, ¿no? Se aleja estilísticamente de los códigos, ¿no? tradicionales del spaghetti western. Eso es lo que decía yo, sí. Vale. No, o sea, no sé si me he expresado mal, eso es lo que quiere decir eso, ¿no? Un poco. Vale. Sí, bueno, entendía que hablabas como del carácter, de si era triste, era sombría, era tal, y que echabas en falta un carácter más alegre o de humorístico. Sí, no sé si es carácter alegre, es como de repente como usar elementos que son más juguetón, ¿sabes? Vale. No me viene ahora de repente un ejemplo, es muy mal por mi parte, pero bueno, no sé, seguimos. Voy a pensar un ejemplo mientras tanto. Quería preguntaros también un poco a la hora de cómo trabajáis. ¿Preferís trabajar desde guión, desde un primer montaje, desde ya el montaje definitivo? ¿Cómo empezáis a desarrollar ideas? ¿Cómo es esa comunicación con el director o los productores? ¿Empiezo yo? Vale. A mí ha dependido un poco del proyecto. A mí personalmente me gusta estar involucrado desde el guión, si puedo. Incluso ya desde el guión, cuando me lo leo, empiezo a hacer música sin que esté ligada a la imagen, simplemente lo que me viene para empezar a hablar con el director. En el caso de Sordo fue así. Y de hecho hice varios temas y uno de ellos
el tema de Rosa, que suena al final de la película, llegamos a incluso grabarlo con orquesta antes de que se rodase la película y el montaje se hizo sobre el tema. Y no, porque al director le funcionó súper bien y vio en su cabeza, Alfonso dijo, esto lo tengo muy claro de tal, y no tuvimos que hacerlo otra vez, pero es muy poco usual eso. Pero a mí me gusta trabajar sobre el guión y generalmente hago una especie de suite de 10-12 minutos de algo que más o menos como me suena la película y ahí empezamos a trabajar. Pero si bien es cierto que hay otros proyectos que directamente te vienen ya rodados, tienen una película que hice el año pasado, venía así, estaba ya rodada y me pongo a trabajar directamente sobre la imagen, ¿no? Pero si puedo, siempre suelo hacer al principio música que no esté ligada a la imagen, ¿sabes? Que de alguna manera todavía no sea esclava de la imagen, pero que sí que esté ligada a la historia, ¿sabes? Y que ya directamente con la música pueda contar eso para establecer una paleta de sonidos, de melodías, de armonías, etcétera, con la que el director diga, pues esto me encuentro a gusto con ello, esto sí que me suena a que podría funcionar bien dentro de la película. Yo igual. Me gusta mucho empezar con guión, incluso antes, a veces, si simplemente cuentan una idea o lo que sea, como es el caso de Las Bestas o del Reino. Y yo es que, sí, creo que es que cuando te llegan las imágenes eres ya súper esclavo de las imágenes, ¿no? Y entonces a mí me gusta intentar como aportar siempre algo, una lectura un poco más personal, más autoral, ¿no? de la película, a riesgo de poder equivocarte, ¿no? Pero luego ya vas adaptando y es que a mí cuando me llegan por proyectos de rodados ya directamente, no sé, como que no, me siento como impostor casi un poco ahí, es como, no sé. No me gusta. Creo que hay algo ahí como que me siento como ya haciendo como un encargo, como un producto o algo así. Me gusta estar como de repente desde muy el inicio, muy el inicio. Exactamente lo mismo, es que no voy a redundar, ya lo he explicado súper bien ellos dos y coincido al 100%. ¿Consideráis que hoy día hay mucha música dentro de las películas? Demasiado. Es una locura para mí, vamos. Yo es que soy muy partidario del silencio, me gusta mucho el silencio. De hecho, a mí las películas que, no sé, las que más me gustan son las que no tienen música. Me gustan mucho las películas sin música. Sí, está todo en contra, ¿no? Estoy tirándome una bala ahí en el pie, pero es verdad. Y entonces, o sea, eso para decir que cuando escucho demasiada música es que a mí me mata, me sale la peli y además os pasa a vosotros, supongo que ahora pues con un poco tenemos el oído muy, o sea, yo me voy mucho a la banda sonora y si la banda sonora es mala o es demasiado, te puede matar. Y yo creo que hay una tendencia, claramente, últimamente, a muchísima música, ¿no? Todo el rato ese rollo de intentar entretener, mantener, no sé. A veces es justificado, O sea, El Reino, por ejemplo, hemos hecho el primer 3/4 de la peli está lleno de música, pero creo que está justificado y estaba tal. Pero bueno, ya me cayó. No, sí, yo iba a completar. Es que yo creo que a veces es una manera de inflar lo que estás viendo y yo creo que a veces, fruto de la inseguridad de la propuesta o de la baja calidad de la propuesta, pues se infla con música. Entonces parece que es mejor, pero entonces en cosas que no están como muy bien hechas, pues como esto se arregla con música, ¿no? Entonces, pues, y no se arregla, no sé. Y sí que pasa, o sea, muchas veces el gran ejercicio es, para nosotros es como dónde tiene que haber el silencio y entender el uso del silencio. Y sí, yo lo decía ayer en la presentación de la película, tiene muy poca música. En Domingo y la Niebla creo que tiene 20 y pocos minutos de música y bueno, y está donde tiene que estar. Y sí creo que es una tendencia a engordar y sí, y a veces molesta. Y es contraproducente para el trabajo de los compositores, porque sí. A mí me pasa igual, sí. De hecho, a veces me he encontrado en proyectos donde te dicen aquí queremos mucha música y a mí eso me echa, no para atrás, pero ya es como algo pasa, ¿sabes? Aquí por algo necesitan mucha música
y porque tienes como que tapar errores o cosas. Yo soy mucho de intentar censurarme a mí mismo, que me lo dijo uno en un proyecto y dice, pero tío, tú no quieres trabajar. Y digo, no es que no quiera trabajar, es que he visto la escena y una película de comedia tal y me he reído y ¿qué quieres que haga? ¿Sabes? Es como que esto funciona así, sobre todo si funciona. Si funciona, funciona. Yo creo que la música tiene que sobre todo tener una utilidad dentro de la película y que no sea una cosa de... Y tampoco que me apetece estar aquí. O sea, yo creo que es cuando hago los spotting con los directores y demás, siempre hablamos de eso, ¿no? De en esta escena sí y por qué y qué y cómo, ¿sabes? O sea, es mucho justificar todo el rato el que tenga una música dentro de la película. No siempre estás de acuerdo y a veces acabas poniendo música a escenas que tú a lo mejor habrías dejado en silencio, ¿no? Pero sí que puede existir una saturación que, bueno, que yo creo que obedece a diferentes cosas, como han dicho, ¿no? De a lo mejor cierta inseguridad en algunos sitios y porque tapas errores y demás, pero bueno, sí depende de cada caso. Yo creo que al final lo que tiene es que funcionar la historia. Si la historia funciona, entonces yo creo que puedes meter música en ciertos sitios que lleguen a matizar ciertas cosas, pero lo importante en una película siempre es la historia. Es difícil. ¿Cómo hacéis para coordinar qué momentos deben tener música, dónde respetar los silencios? Es decir, por ejemplo, has dicho el ejemplo de una comedia. Seguramente si metes música en el chiste lo ahogas, es decir, lo rompes, no funciona. ¿Cómo hacéis ese proceso? Es decir, me imagino que tendréis que ver la película por lo menos un par de veces para ver cómo funciona y habrá muchas peleas internas dentro de... Y bueno, y las películas, las tres que participáis, al ser neo-western, tienen mucha presencia en lo que es el ambiente sonoro, es decir, la naturaleza, el paisaje, el mundo rural, ya sea en el pueblo de Galicia, en Costa Rica o los maquis. Es decir, son escenarios en los que la naturaleza es otro elemento con el que tenéis que coordinaros. Voy a recoger la pregunta con tu permiso, porque ayer en la peli de Alberto dijiste antes que había poca música. Yo tuve una sensación de bastante música porque el sonido es muy musical, ¿no? Y entonces es verdad que creo que esta pregunta es muy interesante para ti, justo que nos digas, porque hay poco silencio, en verdad, y no sé cómo habéis medido esto justo entre el silencio, el sonido y la música, ¿no? Me interesa saber cómo lo habéis hecho. O sea, yo cuando pienso, ya lo he incorporado desde hace unos cuantos años, a mí sí me pregunto también por cómo va a sonar la película. Y cuando me encuentro con un director que y algo que está hablando conmigo, está hablando con el de sonido, siempre digo, qué guay porque va a sonar muy bien todo. Entonces yo muchas veces lo pienso como un todo y entonces compongo pensando, pues imagínate, yo qué sé, si de repente hay un sonido en la película, por ejemplo, yo afiné los samples de las motos. ¿Vale? Es que no me extraña. Sí, sí. Entonces, para que todo estuviera un poquillo en su sitio, afiné los putos cencerros también. Y entonces, a mí me gusta como pensarlo como un todo. Y que todo tiene que tener su música, de alguna manera su musicalidad, incluso en la disonancia, en el ruido, en lo que no se considera tradicionalmente música. Y claro, pues con el diseñador sonoro que trabajamos, con Mauricio López, pues también es un loquito de estas cosas, ¿no? Entonces, pues fíjate que es una película pequeña, hubo que eliminar alguna trama, porque había más explosiones en la película, pero al final se rodó con el dinero que se rodó y la película está inflada a base de luz, a base de planos atmosféricos, es decir, bueno, con lo que la pobreza que tenemos vamos a tener estos recursos que nos los está dando el propio paisaje, el talento del director de foto, el talento de Nico Wong como director de foto, el talento de Ariel como director. Y la música, claro, pues lo que pasa es que cuando aparece está como muy arriba de plano. Y entonces parece que puede parecer muy, muy invasiva porque no está decorando en ningún momento. Está... Sí, no, invasiva no, o sea,
protagonista, sin Está más. protagonista. Sí. Sí, bueno, protagonista. Sí, pero a mí lo que me pasa es eso, es que todo el resto del sonido, igual es porque estoy enfermo, pero me pareció tan musical todo. Claro, te parece música porque está muy pensado. Eso es. Y está muy hablado. Sí. Yo recibía feedback del diseñador sonoro y el diseñador sonoro recibía ideas mías también Es una maravilla. Sí, sí, sí. Por último, no sé si leer una cita de José Nieto o haceros otra pregunta, pero es que creo que puede ser pertinente en este momento. Me vais a permitir la cita, ¿vale? José Nieto, a mediados de los 90, dijo: creo que la labor de un compositor es bastante ingrata porque el resultado de una película se puede contrastar con el guión, pero la música no. Es algo que está en la cabeza del autor y no hay forma de comparar el producto final con lo que tenía en mente. Esa sensación frustrante se ve aumentada por el hecho de que la creación es mucho más solitaria que cualquier otro trabajo creativo de la película. Por eso muchas veces digo que la relación del director en el compositor no es solo una cuestión de confianza, sino casi un acto de fe. ¿Creéis que ha cambiado el modelo, vosotros que trabajáis en el cine español, ha cambiado el modelo de relación de directores con compositores? ¿Hay un mayor afán por descubrir, por interesarse, por cultivar, por defender la música en el cine? A ver, voy a intentar... a ver, yo, en general, lo que he vivido un poco de todo. He vivido con directores que saben muy bien expresar lo que quieren, no en términos musicales, que esto es algo que a ellos siempre como que a veces les da miedo y te dicen, bueno, yo no sé nada de música, no pasa nada, ¿sabes? Si es como eso ya no tiene ningún sentido y no te preocupes. He vivido eso, que saben utilizar muy bien la música a nivel narrativo y a nivel de que tenga una utilidad dentro de la película, que es, yo creo, lo que debe ser. Y por otro lado, luego he estado en proyectos donde había directores que a lo mejor es como el terror del compositor, que directamente es como, aquí quiero música de miedo, aquí quiero música de emoción, aquí quiero... O sea, ¿sabes? Como que sabes un poco ya por dónde van, ¿no? Pero yo sigo pensando que realmente el que tú hagas... O sea, tú estás muy ligado a la historia y a la película. Aunque hagas una música muy, muy buena o una música muy, muy mala, todo puede funcionar dentro de la película si la película funciona y está bien. O sea, tú puedes hacer una música muy, muy mala, yo qué sé, imagínate, yo he hecho una música malísima para esta película que, yo qué sé, no es lo que yo quería y tal, pero me ha quedado fatal y lo que sé, y la peli funciona estupendamente y la peli es un exitazo. ¿Qué vas a decir? Es como, bueno, esto funciona así. Y si haces una música bellísima, estupenda, que estás súper contento, el mejor trabajo de tu vida, y la peli no funciona, y no, ¿sabes? Pues fin, no hay más, ¿sabes? Entonces yo creo que realmente tú lo que tienes que hacer es un trabajo lo más profesional que puedas, tener una mejor relación con el director, que yo, al menos en mi experiencia, creo que esto sí que está yendo en aumento y que cada vez el director tiene una mayor implicación en el apartado musical, que, vamos, no sé, sí que conozco algunas historias que contaba Morricone, donde decía que les daba igual directamente a algunos directores con los que trabajaba. Como no tengo nada ni idea de música, o sea, haz lo que te dé la gana con la película, que tampoco es eso, evidentemente, pero bueno, no sé si esto era más o menos lo que si podía contestar así. Era un poco lo que buscabas. Yo es que creo que cada trabajo es un universo, prácticamente. Y depende tanto... trabajas con directores que tienen una búsqueda y una mirada artística muy intensa y entonces te trasladan eso más allá de que se expresen mejor o no. Y luego hay otros directores pues que no. O sea, que buscan hacen algo más convencional y tú ya decides si tienes que trabajar, porque claro, aquí hay una parte profesional, de decir, yo es que prefiero hacer la peor película del mundo antes de ponerme una corbata e irme a una oficina a trabajar de otra cosa. Entonces, y siempre intentas buscar, pero tienes que equilibrar proyectos que te alimentan el alma y tu discurso como artista, como creador, y proyectos que te permiten pagar las facturas. Es que es así. Entonces, pues, cuando tienes la suerte de encontrar un director que tiene una búsqueda y una mirada parecida a la que tú tienes, pues es maravilloso. Y imagino pues porque por eso Olivier lleva tantas pelis con Rui, porque se entienden de puta madre. Y yo qué sé, pues yo también
o sea, llevo con una serie de directores con las que llevo repitiendo trabajos y yo creo que depende de eso. Depende de eso. Yo tengo la experiencia en TAI doy una pequeña asignatura que es bandas sonoras para directores. Y hay esa cosa, a mí cuando me llega un director y me dice, perdona, no tengo ni puta idea de música, digo, bueno, te voy a dar 5 minutos para ver si estás siendo modesto o no tienes ni puta idea, porque, si no, pues porque algo de idea tienes que tener. Igual no tienes que saber tocar el piano, pero igual no te tienes que saber la numeración de las lentes, de la fotografía, no sé qué, pero tienes que saber. Entonces, pues yo intento transmitir que eso, que no hace falta que sepan lo que es una semicorchea, si lo saben es genial, pero que sí que tienen que tener una mirada sobre cómo tiene que sonar su película. Y si ellos tienen mirada, ahí estoy yo para ayudarle y para completarle y para proponerle. Ahora, perdón. Bueno, había muchas preguntas, ¿no? en tu pregunta, pero para intentar a lo mejor volver al tema de cómo era antes, no lo sé, yo no lo sé. Pero sí que creo que a mí me llama bastante la atención, ¿no? De que José Nieto hable que hablase de ingratitud. Yo siento como todo lo contrario. Cada vez que termino una banda sonora digo, madre mía, o sea, han aceptado esto, ha quedado en eso y podía haber quedado en 30 millones de otra forma, ¿sabes? O sea, si lo hubiera hecho Alberto o Carlos, es que hubiera sido totalmente distinto. Y entonces, yo ya solo con ese hecho, es imposible sentir ingratitud. Bueno, me siento al revés, agradecido de haber podido, no sé, mantener un discurso hasta el final, que obviamente tienes que navegar un poco las aguas de respetar una historia y demás, ¿no? Pero yo creo que lo que sí que me parece que puede estar pasando últimamente, y en el caso de compositores como José, que a lo mejor yo creo que antes me da la sensación que era como más una profesión, sí, una profesión o artesanía, ¿no? Como un rol como muy definido de gente que se dedica mucho a eso y exclusivamente a eso, y no sé si de repente ese tipo de perfiles podrían como tener problemas de ego, ¿no? Porque a lo mejor tenían como ese afán de protagonismo y tal. Y yo creo que ahora, por ejemplo, con esta última olas de músicos que vienen de otros ámbitos, ¿no? Como pueden ser, pues, ¿no? Johnny Greenwood o Hildur o Mika Levi, toda esta gente que viene de bandas que ya tienen como un ego como artista, digamos, bastante formado y bastante sólido, y que encuentran placer en colaborar con alguien, estar al servicio de una historia sin perder su voz. Y entonces es como de repente una oportunidad súper preciosa. O sea, a mí cada vez que me llaman para una peli me parece un pequeño milagro, ¿sabes? Es alguien que te dedica ahí, que va a dedicar 5 años de su vida a una historia, y tú eres el encargado de hacer, ¿sabes? Un 30, un 40% del tono de eso, ¿no? Y entonces, yo creo que sí que igual ha cambiado, no lo sé. En la historia tú igual sabes más de esa relación entre compositores y directores, sería interesante saber. Pero creo que hay algo ahí en artistas que vienen de otro background, que no necesitan ese refuerzo de ego. Y yo creo que yo me siento mucho en ese lado, vamos, digamos. Sí, yo, bueno, sí quería aclarar que sí, yo estoy totalmente de acuerdo en el sentido de que hay unos artistas ahora emergentes que proceden de otras disciplinas, como son los ejemplos que has dado, Johnny Greenwood o Mika Levi o Hildur Guðnadóttir, ¿lo he dicho bien? Guðnadóttir. O el malogrado Jóhann Jóhannsson, ¿no? Que sí es verdad que están haciendo nuevas vías, están abriendo nuevos caminos y nuevas mutaciones. De hecho, El poder del perro, de Johnny Greenwood, podemos considerarlo un neo-western, y es un western, quiere decir, su banda sonora, a pesar de ser totalmente disonante y hasta puntos atonales, es de un rollo atonal, podemos considerarla que es propiamente de género western, no solo por la
localización, sino por los elementos que trabaja y los instrumentos, ¿no? De hecho, seguramente sería lo que un compositor como Alex North o Leonard Rosenman harían hoy día si estuvieran vivos. Así que nada, bueno, pues vamos a abrir el turno de preguntas. Si alguien quiere preguntar algo, no seáis tímidos. Es raro, ¿eh?, que haya 3 compositores en un evento. Aprovechad y preguntad algo. Instrumentos propios de la música western. ¿Qué instrumentos consideráis vosotros que tiene que haber en una composición de música western para que eso sea western? Ahora, ¿no? Digo que acabas de hablar de instrumentos de la música western, ¿no? Y yo, la pregunta que os hago a todos es ¿qué consideráis vosotros que tiene que haber en una composición de una banda sonora o de lo que sea western? ¿Qué instrumentos tiene que haber para que eso sea western? ¿Qué tiene que haber? ¿Una guitarra? ¿Qué tiene que haber? Esa es mi pregunta. A ver, Bumba. Bueno, grave esto. La respuesta hay como varios momentos, ha evolucionado. Si esta pregunta tú la haces en la época del Hollywood dorado, pues hay una buena orquesta, ¿no? Hay una frase muy mítica de John Ford, que John Ford odiaba la música en sus películas, y decía, ¿cómo puede estar sacando una montaña de Texas y que suene la filarmónica de Filadelfia, creo que decía en la frase, ¿no? Pero los utilizaba porque era una imposición del mercado. El primer western bebe mucho del sinfonismo y del postromanticismo, básicamente toda esa generación de compositores exiliados europeos, ¿no? de Dmitri Tiomkin, Max Steiner, Korngold, toda esta gente, con ciertos elementos del folclore, del hillbilly, de la balada irlandesa, ¿no? de todo esto, ¿no? Y se van incorporando timbres tradicionales, a lo mejor un banjo, una guitarra, una esta, y luego hay una reformulación muy fuerte que viene a partir del spaghetti western, ¿no? Que ahí, corregidme si me equivoco, la reformulación tímbrica que hay, que es brutal, las guitarras eléctricas, las campanas, las percusiones, los elementos vocales con las onomatopeyas, las tímbricas muy exacerbadas, ¿no? Esa... no sé, ¿qué más cosas, elementos? Me viene muy a la mente, sobre todo, el arpa de boca. El arpa de boca. De Morricone, yo creo que eso es inconfundible y ahora mismo lo hace sonar aquí y bueno, está bueno. Curiosamente, muchas de las cosas de Morricone están en re menor, que no sé por qué cojones le gustaba mucho esa tonalidad, pero la, fa, sol, o sea, muchas están en re menor, no sé por qué. Entonces, pues hay como esa revolución tímbrica y en la aplicación, en el uso de elementos del diseño sonoro, como en un contexto musical, los látigos, este tipo de cosas, ¿no? Y luego, pues ya habéis visto que en la parte del neo-western yo diría que ya eso se ha quedado como un cliché, entonces pues todos los podemos utilizar, esos elementos, para ya saber que esto te da western, igual que la guitarra hawaiana de Slice te da veranito y los cascabeles nos dan Navidad, ¿vale? Como los clichés sonoros, ¿no? Hay un montón de ellos. Y ahora ya has visto que muchas de las películas que estamos hablando como neo-western han aplicado soluciones tímbricas y estilísticas muy diferentes, muchas veces inspiradas en todo esto, tanto en el clásico como en el spaghetti, reformular eso y llevarlo a otro sitio. Sí, yo añadiría el uso de canciones, ¿no? También es algo que también no se ve igual tanto en otros géneros y sí que hay un montón de ejemplos. Y la voz en general, ¿no? También. Venga, otra pregunta. Yo paso el micro. Sí, una pregunta sencilla. ¿Hay algún compositor que tengáis como predilecto, algunos compositores que os hayan influenciado especialmente a lo largo de vuestra carrera o en vuestra formación, no solo en género western, sino en general?
Bueno, yo en mi caso siempre digo los mismos tres, que son John Williams, Danny Elfman y Hans Zimmer. O sea, es como que son los tres que desde que soy pequeño, bueno, luego he escuchado a muchísimos más, ¿no? Pero siempre son los que más me han marcado. Y luego, no a nivel estilístico, sino lo que han marcado más mi infancia y las películas que yo más veces he visto y demás, creo que han sido estos tres. Yo te contestaría Radiohead, Bach, Bowie, y pensando en cine siempre me ha gustado Ennio Morricone, pero sobre todo por la actitud, bueno, por lo que hacía, pero por la actitud que él tenía para enfrentarse a las cosas. Y luego a día de hoy pues me gustan, a mí un compositor, es que no sé si es chileno, si es Cristóbal Tapia de Ver, el compositor de Utopía, White Lotus, Hunters, que me gusta mucho cómo hace, cómo coge elementos muy orgánicos, muy sencillos, cómo lo transforma, cómo genera, no sé, unas texturas muy tal, y sí, por ahí coge hoyo. Yo fuera del cine yo no sé contestar a esto, me parece como demasiados, o sea, muchísimos. En el cine yo soy muy de Herman. O sea, Hitchcock fue como un poco creo que como me enamoré del cine y es lo que más me ha impactado. Y Herman, pues no sé, me parece un genio, ¿no? Y además ahora lo he descubierto un poco, o sea, lo he vuelto a descubrir ahora con los ojos como más de profesional, ¿no? Y todo lo que ha podido hacer él, ¿no? En cuanto a instrumentación, el diseño de las orquestas. Me siento como muy identificado con eso, ¿no? De poder moldear una orquesta como si fuera un sinte. O sea, todo eso. Yo creo que tenía ideas como muy próximas en ese sentido. Y yo creo que sí. Y hoy en día hay muchos. Yo creo que Mica Levi, yo creo que es a mí la que más me vuela la cabeza ahora mismo. Gracias. Pues sí, estamos todos así, ¿no? Mira, a la hora de componer, os sentís más influenciados por un desarrollo motívico o ya melódico a nivel temático. A ver, ¿qué preferís? ¿Una expresión de un tema, sacar esa melodía, trabajar eso, o ya ceñiros solamente a un desarrollo melódico, motívico más que otra cosa? Pequeñas células y a partir de ahí trabajar, no sé, o cuál es vuestra forma de abordar ese desarrollo. A mí sí me gusta desarrollar melodías, pero bueno, quiero decir, a nivel musical siempre me ha gustado y es más o menos lo que siempre me han pedido, pero es cierto que yo suelo preguntar siempre al director o la directora qué es lo que quieres. ¿Quieres un leitmotiv? ¿Quieres una melodía? ¿Quieres una armonía reconocible? ¿Una textura? ¿No quieres nada reconocible? O sea, yo siempre estoy al servicio de qué vienes buscando, qué es lo que crees que va a servir mejor a la película, ¿no? Y me pongo un poco en función. Pero sí, es verdad que de forma más intuitiva yo tiendo a trabajar en armonías y melodías que a lo mejor en algo más textural. De forma un poco más intuitiva es lo que tiendo a hacer. Yo, sobre todo en los últimos años, tiendo a empezar más desde la tímbrica. O sea, muchas veces el tener los colores con los que voy a trabajar, el tipo de sonidos, me abre el resto de las cosas. Y de repente veo que a veces teniendo a como que la armonía sea lo más sencilla posible. O sea, a mí últimamente estoy como muy influenciado por el crowd rock. Y he hecho algún trabajo fuera del cine, o sea, hice una suite un poco llevando el mundo, elementos del crowd rock a una suite para quinteto de cello, Ableton Live y teclado MIDI preparado. Y entonces últimamente empiezo a trabajar desde la tímbrica, desde encontrar colores, y eso es lo que me ayuda como a ver si va a ser una melodía o va a ser una gran textura. Esto en los proyectos que hago que tienen una búsqueda artística, que desafortunadamente pues no son todos. Hay algunos que tienes que hacer algunas cosas pues más convencionales, pero el momento en el que estoy ahora, yo ahora mismo estoy en ese mood.
A mí me gusta cambiar, o sea, yo creo que ellos seguro que también, yo creo que depende mucho del proyecto siempre, pero a mí especialmente es verdad que me gusta en cada peli como ponerme como un reto nuevo, entonces intento como empezar de muchas formas distintas. O sea, me ha pasado como Carlos de intentar trabajar más desde la armonía o hay un tono armónico, melódico, lo que sea, a pesar de yo no hacer muchas melodías. O si no, como ¿cómo se dice? Una investigación tímbrica, como dice Alberto también. Pero, por ejemplo, yo una banda sonora que acabo de terminar, que es la serie El Apagón, de Movistar, la premisa era que no quería no quería usar instrumentos tradicionales, entonces hemos construido instrumentos y ese fue como el punto de partida y no teníamos ni idea de qué iba a sonar. Además, hicimos como instrumentos como muy precarios, ¿no? Porque es la temática un poco de la serie. Entonces hicimos como cajas de madera con gomas y con cuerdas y luego hicimos como una especie de saxófono con un tubo de PVC, o sea, cosas así que no sabías cómo iba a sonar y eso fue muy guay, fue muy divertido, ¿no? O sea, intento siempre intentar buscar un poco de diversión en el proceso y en mi caso es muy caótico, en verdad. O sea, el resultado es eso, o sea, es como mucho caos. Muchas gracias.